¿cómo eran realmente los planetas hace 3.800 millones de años? ¿Has pensado alguna vez en ello? Sabemos que nuestra Tierra fue colonizada por criaturas completamente distintas hace mucho tiempo. Era mucho más cálida y también tenía una distribución de las masas de tierra y agua completamente diferente. Pero, ¿y Marte, Venus o incluso Júpiter? ¿Han cambiado también su aspecto con el paso del tiempo? Antes de fijarnos en cada uno de los planetas, echemos un vistazo al desarrollo del universo y del sistema solar en el que vivimos hoy. Hace 13.800 millones de años, el Big Bang fue el comienzo de salida de todo lo que hoy podemos ver en el universo. Hace unos 4.600 millones de años, una explosión estelar dejó tras de sí una nube de escombros de la que surgió un grupo de protoestrellas. Una de estas fue nuestro Sol. Poco después del nacimiento de este, ya se estaban formando los planetas gigantes. Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno fueron los primeros en orbitar alrededor del protosol. Eso ocurrió hace unos 4.590 millones de años y Urano y Neptuno estaban aún más cerca del Sol que hoy. Puede que incluso hubiera otros planetas gaseosos y gigantes de hielo en los primeros tiempos del sistema, que más tarde fueron expulsados debido a los efectos gravitatorios. Hace 4.550 millones de años, nuestro Sol comenzó los procesos de fusión propiamente dichos y hubo luz en el sistema solar. Mercurio, Venus, la Tierra y Marte se formaron unos 50.000 años después a partir de escombros, polvo y gas. Incluso en los primeros tiempos, un planeta del tamaño de Marte probablemente chocó con la Tierra para formar la Luna. Hace entre 4.100 y 4.500 millones de años, el Sol se separó entonces de sus hermanas protoestrellas. Desde entonces, estas estrellas han existido como sistemas estelares separados y han viajado por la Vía Láctea independientemente de nuestro Sol. En los 2 millones de años siguientes, probablemente hubo alguna que otra pelea en el sistema solar. Los planetas gigantes se desplazaron hacia el exterior y los pequeños mundos rocosos optaron por orbitar directamente el Sol. Hace entre 3.000 y 4.000 millones de años, miles de asteroides y cometas atravesaron el sistema. El bombardeo de los mundos pequeños provocó un vulcanismo generalizado en los planetas interiores e hizo que estos mundos cambiaran. Es posible que los numerosos cometas trajeran a la Tierra agua y por lo tanto los primeros componentes básicos de la vida. La evolución real de los organismos biológicos comenzó en la Tierra hace entre 3.500 y 3.800 millones de años. Sin embargo, pasaron otros 1.000 millones de años hasta que los primeros procesos de fotosíntesis produjeron oxígeno y sentaron así las bases de la vida actual. Veamos ahora cómo eran cada uno de los planetas hace 13.800 millones de años. La Tierra sin oxígeno. Hace unos 3.800 millones de años, durante el Arcaico, la Tierra se encontraba en un estado de cambio radical y agitación geológica. Esta época se caracterizó por una intensa actividad volcánica y la formación de los primeros continentes y océanos. Durante el Arcaico, grandes cuerpos celestes colisionaron regularmente con la Tierra. Estas colisiones modelaron la topografía actual y la composición química de nuestro planeta. La atmósfera terrestre era probablemente rica en vapor de agua, dióxido de carbono, nitrógeno, metano y otros gases. Durante el Arcaico empezaron a surgir las primeras formas de vida en los océanos. Las primeras bacterias simples se basaban probablemente en el metano y no en el oxígeno, como ocurre hoy en día. Hace 13.800 millones de años, las primeras masas de tierra emergieron del agua en la Tierra. Comenzaron procesos como la tectónica de placas y se sentaron las bases para un mayor desarrollo geológico y la aparición de formas de vida más complejas. Agua en Marte. Hace unos 3.800 millones de años, durante la era noáquica, Marte probablemente tenía un aspecto muy distinto al actual. Los científicos suponen que Marte tenía entonces una atmósfera más densa y agua líquida en su superficie. Se supone que había ríos, lagos y quizá incluso océanos en el joven Marte. Los rasgos geológicos aún visibles hoy indican que hubo procesos hidrológicos activos en Marte en el pasado, impulsados por el agua líquida. Hay indicios de valles fluviales desecados, antiguos lagos y depósitos de sedimentos. Los llamados canales marcianos probablemente también se formaron por agua líquida. Probablemente Marte era cálido en aquella época y tenía una atmósfera más densa. Puede que incluso hubiera organismos vivos simples como bacterias o algas en este mundo acuático hace 13.800 millones de años. Con el tiempo, sin embargo, Marte perdió gran parte de su atmósfera y las condiciones de la superficie cambiaron drásticamente. En la actualidad, la atmósfera es casi inexistente y está formada principalmente por dióxido de carbono. La mayoría de los depósitos de agua líquida han desaparecido y la superficie de Marte se caracteriza por el polvo y las formaciones rocosas.
Las razones exactas de este cambio aún no se comprenden del todo, y actualmente numerosas sondas intentan averiguar qué le ha ocurrido a Marte con el paso del tiempo. Vida en Venus. Hace 13.800 millones de años, Venus también se encontraba en una fase conocida como arcaico. Además de una intensa actividad geológica, es probable que en Venus también hubiera grandes cantidades de agua líquida. Reconstruir la historia de Venus todavía no es tan fácil porque está envuelto en una densa atmósfera. Solo conocemos muy pocos detalles de la superficie, por lo que muchas cosas permanecen ocultas. Se supone que Venus tuvo condiciones similares a las de la Tierra en su historia temprana, incluso un océano global. Es posible que la atmósfera aquí fuera aún más densa en aquella época y tuviera ciertas similitudes con la atmósfera original de la Tierra. En Venus se produjeron tempranamente cambios climáticos extremos debido al intenso efecto invernadero, intensificado por la densa atmósfera y la proximidad del Sol. Las temperaturas de la superficie aumentaron drásticamente. El agua se evaporó y Venus experimentó el llamado efecto invernadero desbocado, en el que el agua de la atmósfera se perdió por completo, y en su lugar se acumuló dióxido de carbono. Venus se convirtió en un mundo caliente y seco, con una impenetrable capa de nubes de ácido sulfúrico, una elevada presión en la superficie y temperaturas infernales de unos 400 grados Celsius. Miles de volcanes en Mercurio. El más pequeño de los planetas interiores, Mercurio, experimentó violentos trastornos hace 13.800 millones de años. Los impactos de asteroides y cometas, así como las colisiones con planetas vecinos, desencadenaron probablemente un enorme volcanismo. Estos procesos moldearon la superficie que aún podemos ver hoy. La ausencia de signos visibles de tectónica de placas y el pequeño tamaño del planeta indican una actividad geológica limitada, aparte del violento vulcanismo. Algunos investigadores creen que Mercurio tuvo antes una rotación más rápida y que fue forzado a su rotación actual con una resonancia de 3 medios, por las fuerzas gravitatorias del Sol o las colisiones con otros cuerpos celestes, lo que hace que un día de Mercurio dure unos 2 años de la Tierra. La sonda Messenger de la NASA se encuentra actualmente en Mercurio para averiguar más cosas sobre el pasado de este planeta. Paz y tranquilidad gracias a Júpiter. Pasemos al planeta más grande y digno del Sistema Solar. Hace unos 13.800 millones de años, Júpiter experimentó trastornos realmente grandes. ¿Sabías que Júpiter estuvo a punto de convertirse en un Sol? Probablemente ya se había formado con las demás protoestrellas, incluido nuestro Sol. Entonces le faltó un poco de masa, por lo que Júpiter se convirtió en un gigante gaseoso planetario en lugar de un Sol brillante. Hace 13.800 millones de años, el planeta experimentó probablemente la acreción de materia del disco protoplanetario que rodeaba el joven Sol. Esto significa que seguía absorbiendo masa sobrante de la formación de la estrella, y por lo tanto, creció hasta alcanzar un tamaño cada vez más impresionante. Se cree que Júpiter acumuló una cantidad importante de gas y polvo durante su formación temprana, sobre todo hidrógeno y helio. Este proceso probablemente duró varios millones de años, ya que Júpiter atrajo material de su entorno. La intensa atracción gravitatoria de Júpiter ha hecho que desarrolle una enorme atmósfera formada principalmente por hidrógeno y helio. Esta atmósfera está atravesada por un complejo sistema de bandas de nubes y ciclones, incluida la conspicua Gran Mancha Roja, una enorme tormenta que lleva siglos arrasando la superficie de Júpiter a enormes velocidades. El joven Júpiter probablemente también desempeñó un papel importante en la formación del sistema solar exterior. Su masa y tamaño estabilizaron los planetas en las órbitas exteriores, y los planetas interiores quedaron protegidos de los numerosos asteroides y cometas por la creciente gravedad del planeta. Saturno como un gigantesco colector de polvo. Veamos cómo le fue a un joven Saturno en esta fase temprana del sistema solar. Al igual que Júpiter, Saturno también se formó por la acreción de materia del disco protoplanetario alrededor del joven Sol. Así pues, Saturno también acumuló una masa impresionante y es posible que el planeta ya estuviera formando sus primeros anillos a partir de los restos de polvo del nacimiento del Sol. Durante la fase de formación, Saturno recogió probablemente grandes cantidades de hidrógeno y helio. Al día de hoy, la enorme atmósfera de Saturno está formada principalmente de estos gases. Más tarde se formaron más y más anillos como resultado de las complejas interacciones entre sus numerosas lunas y las innumerables partículas que orbitan el planeta.
En la actualidad, los anillos están formados por cristales de hielo, rocas y partículas de polvo de diversos tamaños. Al igual que Júpiter, Saturno también desempeñó un papel importante en la estabilización y conformación de todo el sistema solar, y su gravedad contribuyó sin duda a que ciertos asteroides y cometas acabaran en órbitas estables alrededor del Sol. Urano brillaba en azul. La historia exacta de la formación de Urano sigue siendo en gran medida un misterio. Se supone que Urano fue uno de los primeros planetas en formarse a partir del disco protoplanetario en el joven Sol. Durante este periodo, Urano atrajo grandes cantidades de gas y polvo y formó una atmósfera masiva. Su extrema inclinación del eje de rotación pudo deberse a una prueba de fuerza con sus vecinos Júpiter y Saturno. Es posible que Urano ocupara en ese momento el lugar de Júpiter y que luego fuera empujado hacia el exterior. A diferencia de la mayoría de los planetas cuyos ejes de rotación son casi perpendiculares en sus órbitas, Urano, como Plutón, se encuentra casi de lado, de modo que sus polos están casi en el plano de su órbita. Probablemente Urano ya brillaba con su típico color azul pálido hace 3.800 millones de años. El color se debe a la dispersión de la luz en su espesa atmósfera de hidrógeno, helio y metano. Se desconoce si Urano ya tenía una superficie helada en sus primeros años. En la actualidad, lo más probable es que grandes partes del planeta estén formadas por hielo de agua, amoníaco y metano. ¿Neptuno nunca existió? La historia temprana de Neptuno es tan oscura como la de su vecino Urano. Probablemente Neptuno también se formó mediante la acumulación de gas, hidrógeno y helio del disco protoplanetario. Este proceso de acreción duró millones de años y condujo a la formación de una atmósfera masiva en el planeta. La atmósfera de Neptuno, como la de Urano, está formada principalmente por hidrógeno, helio y trazas de metano. Sin embargo, las proporciones son completamente diferentes, por lo que Neptuno tiene un color azul intenso. Neptuno se caracteriza por una intensa actividad tormentosa en su atmósfera. Similar a la mancha roja de Júpiter, tiene una enorme tormenta conocida como la Gran Mancha Oscura. De hecho, la superficie de Neptuno y los procesos geológicos del planeta son tan extraños que algunos científicos han propuesto teorías según las cuales Neptuno ni siquiera nació en nuestro sistema solar. Neptuno podría proceder de otro sistema y haber emigrado hasta nosotros en algún momento. ¿Plutón era caliente? Aunque Plutón solo está clasificado oficialmente como planeta enano desde 2006, echemos un vistazo a lo que le ocurría a este planeta más lejano hace unos 3.800 millones de años. Al igual que los demás planetas enanos exteriores, Plutón podría haberse formado junto a los planetas rocosos interiores. Debido a los procesos gravitatorios y a su pequeño tamaño, fue empujado completamente hacia el exterior. Hace muchos miles de millones de años, Plutón era probablemente un planeta geológicamente activo, con vulcanismo y procesos similares a la tectónica de placas. Las huellas de ello aún son visibles hoy en día, y Plutón ha sorprendido a los investigadores desde la visita de la sonda New Horizons, con su superficie inusualmente variada y activa. Si Plutón estuvo una vez más hacia el interior, podría haber sido un planeta más cálido con volcanes. Desde que orbita alrededor de nuestra estrella, lejos en el sistema solar, ha sido un mundo helado formado principalmente por hielo de nitrógeno y metano. Haz clic y suscríbete. Hay más videos emocionantes por venir.